Sobre preeclampsia severa, lo que vamos a compartir el día de hoy ha sido sacado, por decirlo así, de las recomendaciones que nos ha brindado la Organización Panamericana de la Salud, en el cual ellos han hecho un resumen y se han tomado de varios grupos de trabajo para poder tener claro lo que es preeclampsia. Entonces, tener en cuenta que lastimosamente es una patología que constituye una de las causas principales de muerte, tanto maternas como perinatal en todo el mundo, y que del 10 al 20% de todas nuestras gestantes van a presentar un trastorno hipertensivo del embarazo, que del 2 al 8% de esas pacientes van a terminar siendo preeclampsia. Ahora bien, esa preeclampsia son responsables de 40.000 muertes aproximadamente al año y que es considerado un problema de salud pública, o sea que más o menos del 0.85 de 100.000 nacimientos es la tasa de mortalidad de preeclampsia. En cuanto a las estadísticas, en Latinoamérica y en el Caribe, el 26% de las causas de muerte es debido a la preeclampsia. En África y en Asia el 9% y el 16% de las muertes maternas se atribuye a esta patología. Recordar un poquito lo que es la definición de los trastornos hipertensivos. Tenemos la hipertensión arterial crónica. Esta es aquella gestante que con menos de 20 semanas de gestación que presente cifras tensionales mayor o igual a 140/90 o que antes de embarazarse pues tenga el diagnóstico. Hipertensión gestacional es esa gestante mayor o igual a 140/90 las cifras tensionales que tenga mayor de 20 semanas de gestación y cuente con una proteinuria negativa, es clasificada como una hipertensión gestacional. Y la hipertensia crónica más preeclampsia sobreagregada es esa paciente que ya tenía el diagnóstico de hipertensión y que después de las 20 semanas se le agrega sea la proteinuria o sea una sintomatología neurohipertensiva o una alteración de de cualquier órgano blanco. Ahorita más adelante les explico. Y preeclampsia es lo que vamos a explicarle claramente qué es. ¿Qué hizo la Organización Panamericana de la Salud? Tomó todas las recomendaciones realizadas por todos estos grupos. La Sociedad Internacional de Hipertensión, la FIGO, la Sociedad de Cardiología, Europea de Cardiología, ACOP, la atención de calidad de California en nuestras maternas, la Sociedad Internacional de Estudios de Hipertensión en el Embarazo, con todos estos años, 2018, 2019, el 20, el 21 y el 22, y ¿qué concluyeron ellos? Se tomaron 3 parámetros importantes para nosotros hacer el diagnóstico de preeclampsia severa. Primer punto, una paciente con las cifras tensionales. Paciente que nos llega mayor de 20 semanas de gestación con una cifra tensional mayor o igual de 140/90, hasta ese momento esa paciente es un trastorno hipertensivo. Ahí decía que con una segunda toma de tensión en un lapso de 4 horas y persistiendo la cifra tensional. Pero si tenemos una materna mayor de 20 semanas de gestación con una cifra tensional mayor o igual a 160/110, no vamos a esperar 4 horas para hacer la segunda toma. En 15 minutos hacemos la nueva toma. Si persiste la cifra tensional en ese rango, es considerado inmediatamente preeclampsia con criterios de severidad, con un apellido, con cifras tensionales elevadas. No necesitamos, o sea, ellos lo que quieren hacernos entender es que no necesitamos recolectar la proteinuria en 24 horas para poder clasificar a nuestra paciente. Segundo punto, la proteinuria. Hay 3 maneras de poder realizar este examen. La ideal es la proteinuria en 24 horas, que todos sabemos que es un resultado mayor o igual a 300, ya es considerado positivo. Si no tenemos la opción de hacer la proteinuria en 24 horas, tenemos la otra que es la relación proteinuria-creatinuria, con un valor mayor o igual a 0.3 es considerado positivo. Si ya en el caso que no tenemos ninguna de las dos, ya podríamos hacer lo que es la tirilla de proteínas. Cuando nos sale un reporte de 2 cruces ya es considerado positivo. Ahora, si tenemos esta paciente de arriba que yo les comentaba con una cifra tensional mayor o igual a 140/90 y tiene mayor de 20 semanas, pero cuando tú le mandas a hacer el perfil de daño endotelial y sale con alguno de estos parámetros alterados, ya es considerado preeclampsia. Preeclampsia con criterios de severidad dado por sea compromiso hematológico. Ellos consideraban que las plaquetas tenían que ser menor de 100.000 para decir lo que era una alteración.
Alteración renal cuando la creatinina es mayor o igual a 1.1, cuando las transaminasas están el doble del valor de referencia o en el caso de que la paciente presenta un edema pulmonar. En otra situación, ellos tenían en cuenta también cuando presentaban sintomatología como la cefalea, que era de inicio súbito y que no cedía a la analgesia, acompañado de síntomas como acúfeno, fofenos, epigastralia. Entonces, no necesitamos recolectar la proteinuria para clasificar a nuestra paciente cuando nos llega por la urgencia. Lo mismo de ISACOP, pueden ver que tienen los mismos parámetros que la anterior, las cifras tensionales, la recolección de proteinuria y los mismos parámetros en cuanto a los laboratorios. En cuanto a la journal, refería igual, solo que ellos agregaron algo, que fue que también tuvieran en cuenta cuando había una disfunción uteroplacentaria para considerarla como una preeclampsia, en el caso que los bebés, esas mamitas vengan con una restricción del crecimiento intrauterino o que venga con una alteración de la arteria umbilical. César, hazme un favor. No, para que le señales allí, para que abra el link. Ok, entonces en cuanto a las recomendaciones, referían lo siguiente. ¿Cuándo debemos hacer un diagnóstico de una preeclampsia con criterios de severidad? Tenemos que valorar o evaluar estos sistemas: neurológico, cardiovascular, respiratorio, hepático, renal, hematológico y placentario. César, ¿le puedes ir dando a cada uno, por favor? Neurológico es aquella gestante que nos llegue, a pesar de que tenga una presión de 140/90 y presente sea alguno de estos síntomas, fofeno, cefalea, epigastralia, visión borrosa, inmediatamente es catalogada preeclampsia con criterios de severidad. O si esa gestante me llega con eclampsia, o esa gestante me llega con unos signos clínicos de una enfermedad cerebrovascular, inmediatamente debemos clasificarla. A nivel cardiovascular, si la paciente me presenta, como les decía, cifras tensionales mayor o igual a 160/110, es catalogada preeclampsia con criterios de severidad. A nivel respiratorio, si me está llegando con un signo clínico, un edema de pulmón, es una preeclampsia con criterios de severidad. A nivel hepático, que presente las transaminasas el doble del valor de lo normal, la LDH mayor de 600, o que ella me diga, refiera a un dolor en el hipocondrio derecho o que tenga algún signo clínico de un hematoma subcapsular o una ruptura hepática. A nivel renal, recordar, la creatinina mayor o igual a 1.1 es un criterio de severidad. Si la paciente está oligúrica o si tiene un aumento del doble del nivel de la creatinina sérica sin antecedente de enfermedad renal. Si la paciente me llega con un signo clínico de desprendimiento de placenta, también tenemos que sospechar que es una preeclampsia con criterios de severidad. A nivel hematológico, las plaquetas menores de 100.000 o que tenga los tiempos de coagulación prolongados o que tenga algún signo clínico de coagulación intravascular diseminada. Esos son los puntos claves para decir la paciente tiene una preeclampsia con criterios de severidad. Ahora bien, si esa paciente presenta plaquetas menor de 100.000, transaminasas del doble del valor de lo normal y LDH mayor de 600, pues ya estamos ante un síndrome de Hell. ¿Listo, César? Bueno, ¿de qué mueren las gestantes por preeclampsia? Han podido observar que el 75% de nuestras pacientes con preeclampsia terminan presentando hemorragia intracerebral, eclampsia y edema cerebral, y que aquellas pacientes gestantes tardía, gran multípara, tienen mayor riesgo de presentar edema pulmonar.
¿Que si es una patología de falla multisistémica? Claro que sí. ¿De que requiere la unidad de cuidados intensivos? También es muy cierto. Y que esas pacientes tienen un riesgo alto de presentar síndromes de dificultad respiratoria, teniendo en cuenta que tiene un 23% de mortalidad, de que pueden presentar coagulación intravascular diseminada y que la falla renal aguda en estas pacientes termina siendo del 1 al 2.5%. Donde todas esas preclánticas pueden terminar un 20% haciendo un síndrome de Hell. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, tenemos que hacer una toma correcta de las presiones. Acuérdense los tiempos. Ahí refería que cuando la paciente llegó asintomática y le encontraste la presión en 140/90, eso te da chance, dice que debes hacer una segunda toma incluso en un lapso de 4 horas. Pero si yo tengo una paciente con una cifra tensional en 160/110, yo no puedo darle ese lapso de 4 horas porque esa paciente me puede hacer una emergencia hipertensiva y me puede terminar convulsionando. Entonces ahí en esa paciente tú tienes que darle solamente un lapso de 15 minutos para hacer una segunda toma. Reconocer cuando estamos ante una paciente con trastorno hipertensivo del embarazo. Y pues qué método utilizar de detención de proteinuria. Siempre la ideal es proteinuria en 24 horas y la segunda opción es relación proteinuria-creatinuria. La tirilla dejémoslos cuando estemos en un lugar donde no tengamos la disponibilidad de hacer este estudio. Y reconocer los criterios de severidad. Ahorita les voy a decir el por qué, porque tenemos unos minutos valiosos para esa paciente. Este cuadrito es para que se tenga en cuenta que nuestras maternas, el manejo, las cifras tensionales son muy distintas a las pacientes de la población en general. Una paciente en la población en general que tenga una presión en 125/85 está normal. Y mire lo que aquí lo dice en el cuadro. Lo consideran normal. Pero en una materna ya eso es considerado una prehipertensión. Pueden verlo acá. Considerado normal en una embarazadita, una cifra tensional entre una sistólica entre 90 hasta 120, con una diastólica de 60 hasta 80, pero si ya esa materna me tiene una presión de 125/85, mira dónde está, en qué cuadro, prehipertensión. Ni hablar ya en este que está hipertensa, ya una paciente con presiones de 140, mayor de 140/90 ya es hipertensa. Y pues mayor de 160/110 estamos ante una crisis hipertensiva. ¿Por qué es tan importante nosotros hacerle un control a esa paciente y no dejarla ahí de que se le suba la presión? Porque conllevaría esto, si no hacemos un control adecuado. Y lo que tenemos que prevenir en nuestra paciente es que pase todas estas situaciones, como una encefalopatía hipertensiva, una disección aórtica, puede incluso tener un infarto, una angina, una eclampsia, insuficiencia renal, anemia hemolítica o trombocitopenia microangiopática. Entonces sacó que consideró que una emergencia hipertensiva es cuando esa hipertensión grave o severa ocurre de manera aguda y persiste por más de 15 minutos. Entonces por eso es la importancia de esa paciente que tiene una presión severa, volverle a hacerle una toma en 15 minutos. Y que ellos referían que el valor de la presión arterial diastólica era el mejor predictor para los resultados maternos, pero la paciente con cifras tensionales sistólicas mayor de 160 estaba relacionado con los peores desenlaces maternos, y cuando tenía las presiones sistólicas mayor de 180 era la mayor probabilidad de que ella te hiciera un accidente cerebrovascular. Por eso, si la paciente tiene una cifra tensional de 150/100 y tiene una sintomatología, como una cefalea, como acúfeno, como fofenos, esto me está diciendo que tiene un síntoma de encefalopatía hipertensiva, eso es una emergencia. Esa paciente te está hablando, te está diciendo que va a convulsionar. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Para la paciente con una preeclampsia, lo ideal es llevarla hasta las 34 semanas. Ya después de las 34 semanas no tiene por qué estar embarazada esa materna. Vía del parto, decisión del obstetra. Si tiene todas las condiciones para hacer un parto vaginal, puede hacerlo. O si tiene las condiciones para la cesárea, pues se hará por la finalización por allí. La preeclampsia con criterios de severidad. Lo ideal es la paciente hacerles inductores de maduración, estabilizarla, bajarle sus cifras tensionales, pero hay condiciones en las cuales eso no nos permite, no nos da tiempo para eso. Y las condiciones son estas.
hay maternas, hay fetales y ovulares. Una paciente con un signo de desprendimiento de placenta, yo no le voy a hacer maduración pulmonar y le voy a dar chance para bajarle la presión. Una paciente con una muerte fetal o con un estado fetal no tranquilizador, o en esa mamita que está con todos estos, cualquiera de estas indicaciones, hay que finalizar inmediatamente. Aquí ellos estipularon un acróstico para hacer el manejo adecuado y cómo debe ser el seguimiento y los tiempos que debemos manejar en la paciente con preeclampsia. La C de circulación, la R de reducción de la presión arterial, la I de infusión de sulfato de magnesio, la S de sostenimiento, la I de infarto de órgano blanco y el S de seguimiento. Más adelante le voy a explicar cada una en qué tiempo se debe hacer y qué debemos hacer. Entonces decimos, bueno, ¿y cuál es el antihipertensivo ideal para darle a nuestra paciente? Que hablaban de hay un plan A, un plan B, el labetalol, la hidralazina, el nifedipino, la nicardipina, esmolol, nitroprusiato, ¿cuál será mejor? Para los hombres y las mujeres, porque ahora ya les gusta el fútbol. Muchos decimos que Messi es mejor que Ronaldo y Ronaldo es mejor que Messi. Cualquiera. El punto aquí es que nosotros tenemos que manejar esa cifra tensional en rango de severidad de nuestra paciente, bajarla para evitar todas las complicaciones que se pueden llevar. Entonces, listo, doctora, yo le quiero bajar la presión. ¿Hasta cuánto debo manejarle o llevarle la presión? Entonces ahí dicen que la primera hora de tratamiento, el propósito es que tú le lleves la presión arterial sistólica entre 130 a 150 y la diastólica de 80 a 100 en una embarazada. En una puérpera menor de 140 a 90. Cuando yo ya obtengo esto, yo debo seguir valorando a mi paciente y hacerle una valoración cada 10 minutos en la primera hora, cada 15 minutos en la segunda hora, cada 30 minutos en la tercera hora y cada hora por al menos de 4 horas. ¿Por qué yo no le debo bajar la presión a mi paciente a 110/70? El objetivo es este, porque el objetivo es de tratar la hipertensión, es controlar la pérdida de autorregulación cerebral sin permitir que haya una hipoperfusión uteroplacentaria. O sea, nosotros no vamos a hacer un bajón de presión para que termine afectado nuestro bebé. Tenemos 2 pacientes en una, ¿ok? El sulfato de magnesio, lo que hablábamos de la infusión. Es un medicamento supremamente importante en nuestras pacientes. Aquí este cuadrito literal nos dice todo. Nos dice cómo lo debes de poner, qué es lo que tienes que vigilar y si presentas alteración de alguna de estas cosas me está diciendo que está intoxicada y lo que tengo que ponerle como antídoto. Entonces, ¿cómo debo utilizar el sulfato de magnesio? La dosis es de 4 a 6 gramos, pasarlo en 20 minutos, sea en solución salina o en Harman. ¿En qué pacientes utilizo 6 gramos, doctora? En las pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35, paciente obesa, o en la paciente que me llegó convulsionando. Y la dosis de mantenimiento es 1 gramo IV hora. ¿Por qué cuando a las pacientes le vamos a dar sulfato de magnesio tenemos que monitorizarla, tenemos que ponerle sonda vesical? Por esto, porque las pacientes pueden hacer una intoxicación por sulfato y tú ¿cómo te das cuenta? Cuando hay alteración del sensorio, o sea, la paciente está somnolienta o confusa, o que ella te refiere a dolor en el pecho, o hay alteración de los cambios electrocardiográficos, o tenga una frecuencia respiratoria menor de 12, o esté oligúrica, que tú veas la paciente no está orinando, eso es un signo de intoxicación por sulfato, o que tenga ausencia de los reflejos osteotendinosos. En el caso que eso pase mientras tú le estás suministrando el sulfato, tú tienes que suspenderlo y colocas el antídoto, que es el gluconato de calcio, a 1 gramo IV de pasar en 2 a 5 minutos. ¿Por qué es tan importante utilizar el sulfato? Porque se ha asociado que la utilización del sulfato en nuestras pacientes preeclámpticas disminuye el 58% del riesgo de que ya me hagan una eclampsia. Entonces es importante utilizarlo. Entonces el cuadrito que les decía ahorita del acróstico de crisis, aquí está. Las crisis hipertensivas en nuestras pacientes, lo primero es que tenemos que hacer una toma adecuada de la presión. Listo, ya ahí le hacemos la toma de la presión, evaluamos y monitorizamos a nuestra paciente
activamos o llenamos la escala de alerta temprana para saber en qué puntaje se encuentra nuestra paciente. Y miren, aquí clarito les dice, de 0 a 15 minutos, ¿qué debo hacer yo en estos 15 minutos en la paciente? Y después de los 15 minutos, ¿qué debo hacer? Entonces, en esos 0 a 15 minutos, yo evalúo a mi paciente, la clasifico, sé en qué situación está y ya empiezo a activar o hacer el acróstico, circulación. En circulación, ¿qué hago? Monitorizas a la paciente, le pones sonda vesical, le canalizas 2 vías con catéter 16 y 18 y le ponemos los líquidos a 1 cc por kilo, incluida la dosis de sulfato. Si la dosis de sulfato se pasa a 55 cc y ella me pesa 90 kilos, el resto en la otra vía yo le pongo la solución. O sea, no es que ponle 90 cc por aquí y le paso a 55 el sulfato por acá. No, porque tiene que ser 1 cc por kilo. ¿Ok? En ese es el punto de que tú haces en circulación, aquí. Luego paso al segundo, que es reducirle la presión. ¿Con qué la reducimos? Lo ideal es el labetalol cuando estamos ante una paciente con cifras tensionales en rango de severidad mayor o igual a 160-110, debes usar el labetalol. La dosis de labetalol máximo son 300, o sea, la dosis sería 20, 40, 80, 80, 80. O sea, 20, revaloro a mi paciente en 20 minutos. Si no obtengo las presiones que le dijimos aquí de la meta, tengo que ponerle la segunda, que es 40, y así sucesivamente. Si no tenemos el labetalol, tenemos el nifedipino, se utilizaría 10. A los 20 minutos les doy 20, a los 20 minutos les doy 20. ¿Ok? En cuanto a la I, significa infusión de sulfato, lo que les expliqué, cómo se va a colocar. Y S de sostenimiento. Cuando ya yo tengo esa cifra tensional con esta reducción de la presión, con cualquiera de los 2 medicamentos, yo tengo que dejarle un antihipertensivo de sostenimiento a mi paciente para que no se le vuelva a subir la presión. Y la Organización Panamericana de la Salud sugirió el nifedipino de 30 cada 8 horas. Todo esto lo tengo que hacer del 0 al 15 minutos. Ya mayor de 15 minutos, después de los 15, ahí sí yo le mando a valorar o a ver la otra I, que es el impacto órgano blanco. ¿Y cómo lo hago? Mando el perfil de daño endotelial, que es el hemograma, los tiempos de coagulación, las transaminasas, función renal, LDH, la proteinuria en 24 horas y que no se nos olvide la radiografía de tórax, para descartar que no tengo un edema de pulmón. Y luego, después de esto, hago el seguimiento, valoro a mi paciente. Como habían visto, que después que controlar la presión de la paciente, cada cuánto la tenemos que ir viendo. ¿Okay? Entonces, en este cuadrito nos dice realmente todo lo que tenemos que hacer y en el tiempo que lo debemos hacer. Si somos oportunos, evitamos todas las complicaciones y todos esos desenlaces catastróficos que normalmente se tienen en una paciente gestante con preeclampsia. Muchas gracias. Preguntas, dudas.